Diana, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a esta conversación que vamos a tener entre amigos y que nos cuentes un poco de tu labor como escritora y bueno, y tu labor profesional o lo que haces. ¿Quién es Diana Jaramillo, escritora? Que nosotros nos conocimos hace por ahí creo que 2 años, más o menos, más o menos. Sí, Em, y bueno, la idea es que conversemos un poco de tus libros. Ya he visto que ya llevas tres, o sea, qué velocidad la que le pusiste. Qué bien. Bueno, y que nos cuentes un poco sobre esa producción, ¿vale? Dale. claro. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo están todos? Me alegra mucho estar acá, la verdad. Qué emoción estos espacios. Creo que llegar a muchas personas es una muy bonita manera de uno darse, de uno dar lo mejor de uno, que es lo bueno de su corazón. En especial en mi caso, la escritura. La escritura para mí es la manera como uno trasciende, como uno deja en el mundo, su corazón, sus sentimientos, su alma, su servicio, porque es una manera de servir también, ¿cierto? De dar las experiencias, de dar el punto de vista y toda la riqueza que traen las experiencias de la vida. Cada uno las vivimos de manera diferente, pero todo esto, toda esta voz queda en letras que alguna vez van a resonar en muchas otras personas, y para mí eso es lo más importante. Lo más importante no es el nombre del autor, sino las letras y la enseñanza y los libros y qué voz llevan. Entonces, estos espacios son especiales y son importantes porque conectar con personas como tú, que también trabajas temas tan bonitos como tus libros, pues que son tan especiales. Creo que estamos muy acorde como con lo que queremos llevar. Claro que sí, Diana. Buenísimo esa introducción. Cuéntame un poco, cuéntales a los que te conocen, le amplías un poco sobre tu vida, quién es Diana en este momento. Así, muy corto, pues es imposible, pues en pocas palabras, pero al menos a qué te dedicas, bueno, ¿quién eres tú? Sí, bueno, inicialmente, pues profesionalmente yo soy instrumentadora quirúrgica. Yo me gradué en la Universidad de Antioquia. De estas cosas, Álvaro, que uno a veces estudia las cosas que uno dice, bueno, esto me puede ayudar económicamente a salir adelante, ¿cierto? Pero uno en realidad a veces también debe enfocarse en sus pasiones. Sin embargo, yo agradezco mucho mi carrera. Me dediqué mucho tiempo a la instrumentación quirúrgica, todavía lo hago de vez en cuando. Eh, es un campo muy bonito, es un campo donde se aprende mucho. Admiro mucho los profesionales de la salud porque son personas muy dedicadas, necesitan de verdad bastante dedicación, bastante entrega. Es un campo difícil. Eh, ya no lo hago tan de lleno Tan constante. porque Ujú. pues sí, he entrado ya como en otros proyectos. Con mi esposo es diseñador gráfico y diseñador textil y de modas. Entonces estamos en un proyecto de un negocio familiar con una marca. Entonces estamos emprendiendo con esta marca, y pues por otro lado, para mí siempre ha sido una prioridad estar en el hogar, estar presente, y no tengo nada en contra de laborar o de las mujeres que trabajan, porque creo que las mujeres son muy berracas. Las mujeres que trabajan son madres, algunas son cabezas de familia y aún así buenas madres y todo lo demás, pero siempre tuve como ese, esa fijación en el hecho de que quiero ser mamá, pero en el hacer, no Ujú. no solamente como en ese título de soy la mamá, sino que quiero ejercer esa labor de lleno. Entonces, para mí fue muy importante tomar la decisión de, digamos, de retirarme un poco de mi labor, también con ese fin, con el fin de estar en casa, con el fin de ser más presente para mis hijos,
para mi esposo también, que es muy importante la pareja, pues, y uno cuando labora, a veces también quedan muchas cosas de lado. Y, y otra cosa es que yo amo la escritura y me parece que para la escritura es muy importante realmente dedicar tiempo. El tiempo se hace bastante necesario para poderse dedicar de lleno a esto. Bueno, Eso pues a me, nivel profesional. me hiciste acordar una conversación que tenía esta mañana de una empresa a la cual estamos tratando de organizar una formación sobre la reinvención. Entonces, en tu Sí, caso, uno se reinventa en cualquier momento de la vida, no, no tiene que ser que la línea que uno escogió profesionalmente, a la cual le dedicó 5 o 10 años, tenga que ser esa la línea de trabajo de todo el resto de la vida. En tu caso veo como un giro que vas dando y también he visto otros casos pues sorprendentes de cómo la vida lo va llevando a uno a ciertos lugares inesperados en los sí, cuales pues uno va descubriendo que tiene ciertas pasiones que tenía guardadas. Inclusive hace unos 20 años que era docente de una universidad virtual, la mayoría de mis alumnos eran personas que ya tenían un trabajo estable y tenían una profesión, pero dijeron que no se iban a quedar sin estudiar psicología, que realmente ahora sí se quieren dedicar a lo que querían. O sea, bueno, son cambios que uno va teniendo. sí. La vida a veces, eh, con el paso como de las experiencias, del tiempo, hay ciertas prioridades que te exigen reinventarte. Ujú. Cuando uno no tiene hijos, en mi caso, mi prioridad pues sí era el trabajo y para mí no era problema trabajar hasta muy tarde todos los días si era necesario. Pero ya cuando uno tiene un hogar, cuando uno ve la situación ahora, los niños siempre necesitan mucho acompañamiento y los hijos nunca van a recordar tanto los tenis de marca que tú les regalaste, sino ese día que fuiste con ellos al parque, todo lo que se rieron y todo lo que jugaron contigo. Entonces, esas experiencias que uno les regala a sus hijos es como llenarles la mochilita de herramientas para que ellos más adelante tengan como, no sé, eh, un fundamento para enfrentar muchas cosas que se vienen. Claro que sí. Esas vivencias tan fundamentales, sobre todo cuando uno está creciendo, que necesita esas figuras paternas ahí muy presentes, infundiendo valor, infundiendo una cantidad de ejemplo Sí. para ser hombres o mujeres de bien. Diana, entonces, de acuerdo a este cambio que estás dando, eh, digamos que a partir de ese giro que estás dando, dejando de lado tu área profesional, que ya no lo comentaste, te has ido abriendo un espacio. Es decir, ahora tienes más tiempo para escribir y antes, ¿cómo hacías? Ah, sí, esa es una muy buena pregunta, porque de hecho esos tres libros que tengo, Ahorita vamos a hablar de que, los tres. ajá, de hecho de los tres quisiera hacer como una segunda edición. De esos tres libros los escribí precisamente mientras ejercía como instrumentadora quirúrgica, pero mm, yo digo que cuando uno quiere hacer las cosas, cuando uno realmente está interesado en hacer las cosas, uno busca el tiempo donde no lo hay. O sea, uno prioriza lo que realmente le importa, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, cuando uno quiere hacer las cosas, no encuentra las excusas para no hacerlas, sino las excusas para hacerlas. Entonces, obviamente me tocó dejar de lado, para escribir estos libros, dejar de lado cosas, dejar de lado espacios, el descanso, digamos, tiempo de pronto sí con mis hijos, de tiempo de televisión, de ocio, ¿cierto? Porque realmente para mí la escritura, más que una,
más que una pasión, para mí es una terapia, para mí es un llamado también. Yo creo mucho en que todos tenemos un propósito general, como seres humanos tenemos un propósito general, pero cada uno en específico tiene una asignación temporal, una Ujú. asignación en este espacio, en este mundo, en este tiempo, en este paseo, que esa asignación está acorde con los talentos y los dones que se le han dado a uno. Entonces, tenemos tiempos en la vida en los que estamos muy afanados por el dinero, por la posición económica, sí, por hacer mi vida, pero llega un momento en que me pasó, por ejemplo, a mí, que, bueno, yo para qué fui hecho, yo para qué nací, yo por qué estoy acá, o sea, solo para llenar el mundo, o cuál es mi tarea de estar acá, solo ser mamá, solo ser esposa. Entonces, en ese descubrir, en ese entender ese propósito y esa asignación temporal, me di cuenta que esa asignación mía era la escritura, que esa asignación mía era aportar de esa manera, con las letras, dar un mensaje a través de la palabra. Eh, entonces, más que una pasión, para mí es una misión, para mí es un llamado, para mí es mi asignación en este mundo, es parte de mi razón de ser como ser humano acá. Vale, bien importante porque algunas personas que no han escrito o que han tenido por allá una idea de que quieren escribir, que quieren publicar, pero que todavía no saben cómo, bueno, el cómo se aprende, el cómo hay formas, pero ese deseo, identificar ese deseo o ese llamado o esa misión. Para algunos surge como muy tempranamente, para otros surge tardíamente, pero no quiere decir cada uno en su camino que el talento va surgiendo, ¿cierto? El talento se va puliendo, ¿sí? Porque tenemos talentos escondidos, y tú lo dijiste, bueno, y es como pasar de ese propósito personal, porque todos tenemos propósitos individuales que valen, pero hay un propósito superior, como tú lo decías, que va más allá de lo egoico, es decir, de lo personal, de lo mío, ¿sí? De querer sobresalir ante una sociedad que nos mete nos introduce en un sistema de que hay que tener posesiones, que a cierta edad hay que ser padre de familia, que hay que tener pareja, porque si no tienes pareja, pues eres raro. O sea, toda una cantidad de cosas que eso implica una posición personal de autodescubrimiento. Claro que sí. ¿Tú crees que hay alguna experiencia clave, un momento, un hito importante para que tú dieras este giro, este cambio que estás haciendo? Sí, yo creo que todas las experiencias de la vida te llevan a ti a eso, a una pregunta, a algo que necesitas entender. A mí me sucedió, a mí me sucedió en una época en la que, bueno, estaban sucediendo cosas importantes, cosas difíciles. A todos nos pasa situaciones complejas a nivel personal, a nivel laboral, a nivel eh, de salud, muchas situaciones que me llevaron como a un momento de depresión en el que yo me dije, bueno, o sea, yo que si yo sí estoy, si yo en esos momentos mi vida se acabara, yo sí tuvo sentido, o sea, sí tuvo sentido hasta aquí lo que he hecho, si viví como hubiese querido vivir, si fue suficiente, si es lo que debía haber hecho, si cumplí mi propósito, si hice mi misión o viví por vivir. Esa pregunta me llevó a todo lo demás. Esa pregunta me llevó a buscar dentro de mí, pero más aún a buscar en Dios, que es el creador, que es el que tiene la respuesta sobre mi existencia, a buscar también en Él esas respuestas.
porque yo digo que si usted, yo a veces pongo este ejemplo, si usted hace una máquina y solamente usted tiene los planos de esa máquina, ¿quién mejor que usted para saber para qué sirve la máquina y cómo manejarla? Nosotros no somos máquinas, pero somos más que eso, somos seres inteligentes y dotados de un conocimiento e inteligencia impresionantes. Y venimos de un Dios que es espiritual. Entonces, encontrar las respuestas sobre nuestra existencia solamente en ecuaciones químicas o en ecuaciones físicas o en respuestas en la materialidad de nuestra existencia es imposible. Nuestro creador y nosotros somos compuestos también de una parte espiritual. Es decir, que encontrar la respuesta sobre nosotros mismos no siempre está acá. Sí es importante ir a nuestro creador. En mi caso, esa situación me llevó a buscar en Dios, y me gusta mucho separar el concepto Dios de religión Ujú, porque a Dios lo encasillamos en una religión y cuando eso sucede, no entendemos que Dios es mucho más grande que eso, ¿cierto? Es un ser totalmente inimaginable, indescriptible y que en él podemos encontrar esas respuestas. Entonces, el detonante para todo eso sí fue esa situación y esa situación me llevó a buscar esas respuestas en él. que mientras hablabas sobre el tema de lo espiritual, dentro de la psicología, pues que se considera parte de la ciencia, una disciplina del ser humano, de entender su comportamiento, que tiene muchos aportes, pues desde todos los frentes, filosóficos, religiosos, etcétera. No dejamos de lado y que ese aspecto espiritual está ahí. Pero es difícil porque puede tocar pues, asuntos muy personales y la elección espiritual de cada persona es única y debe ser algo muy sutil y respetar su creencia, pero que es una creencia que se manifiesta en el comportamiento, ¿cierto? Y se manifiesta en lo vivo. Em, entonces, considerar ese aspecto sea como escritores, em, y dentro de un proceso de cambio también es clave para poderlo comunicar. Inclusive dentro de tu obra yo veo como unos cambios, o sea, como de los tres libros, y ya vamos a empezar a hablar de ellos. El primer, en el orden en que tú lo fuiste escribiendo, veo que uno tiene un título como muy de escritura para niños y a través de un cuento. El otro lo veo como más de adultos, edificando el altar, ¿cierto? Desde tu experiencia espiritual. Y el último lo veo de los silencios a las estrellas como un aspecto más íntimo, más personal, eh, como en poesía. Pero bueno, nadie más que tú sabrás cuál ha sido esa diversidad que nos has querido compartir. Sí, la verdad, eh, yo no sé, estos tres libros para mí, o sea, tiene, cada uno es muy diferente, Ujú, pero en realidad todos tres hablan de lo mismo. Mira, El vuelo del abejorro es un libro infantil, es un libro muy tierno, es un libro muy lindo que yo lo recomiendo mucho porque es un libro que no solamente entretiene porque es una historia linda, sino que es una historia que habla de identidad, es una historia que habla de propósito. Eh, es un abejorro que no podía volar, ¿cierto? Porque, bueno, por situaciones de la vida, de su vida, pues se le rompió un ala y nunca supo cómo volar y se crió con ratones. Entonces, para él fue difícil entender qué era volar y su identidad la había perdido, pero ese deseo siempre estuvo en él, el deseo de volar. Es lo mismo que nos pasa a veces a nosotros los seres humanos.
nacemos y a nosotros no, normalmente no nos forman para entender nuestro propósito y nuestra identidad. A uno los papás, dentro de todo lo que pueden, en sus capacidades, eh, que nos amen o no nos amen, nos forman para sobrevivir. Es decir, crezca, estudie, trabaje y sobreviva y sea barraco, ¿cierto? Pero que a ti te enfoquen en lo que es tu identidad, quién eres tú, en tu propósito, en buscar tu tarea, tu asignación temporal. Yo creo que eso cada uno lo va descubriendo, pero también es importante nosotros a los niños desde pequeños formarlos en eso, porque estamos ahora en una época en la que a todos nos están diciendo qué es importante, quién es importante y quién no, cómo debo ser, cómo debo hablar, eh, que hoy puede ser una cosa y mañana otra. Y todo este mensaje le resuena mucho a los jóvenes y a los niños y esta formación debe nacer en la crianza, en el hogar. Entonces, para mí fue muy importante este libro, no solo como en cuanto a la enseñanza, sino que para mí fue una terapia porque en realidad para mí Abby fue yo encontrarme con esa identidad, encontrarme con que es que, bueno, ese fue mi primer libro. Yo estudié instrumentación, soy mamá, soy esposa, pero dentro de mí siempre he amado la escritura, siempre he amado, digamos, escribir, hacer poesía, siempre he amado cantar, siempre he amado. Entonces, encontrar eso dentro de mí y decir, es que yo puedo hacerlo. O sea, yo no necesito ser famosa o tener para yo hacer lo que amo. Yo puedo servir con lo que yo amo hacer y con lo que yo tengo asignado a hacer. Entonces, mira qué es lo que sucedió con Abby. Ella dijo, es que yo quiero volar, pero era que ella no sabía que ella quería volar como una mariposa, pero ella no tenía que volar como una mariposa, ella tenía que volar como un abejorro. Entonces, mira qué importante es eso, que desde pequeños nosotros entendamos quiénes somos. Y los tres libros hablan de identidad, porque si después conversamos, realmente los tres libros nos hablan, el enfoque profundo de los tres libros es eso, es la identidad, es esa aceptación de quién soy realmente. Ese tema que hablas como eje central, como el corazón de tu obra, es un temazo supremamente importante porque vemos en la juventud, en estos cambios que se están dando, que hay una saturación de información donde se incluye la música, moda, etcétera, etcétera, donde Sí. los jóvenes solamente lo que hacen es repetir lo que hacen otros, Mm. queriéndose diferenciar, pero ahora a la hora de la verdad lo que hacen es que son iguales a otros. O sea, eso es una contradicción, pero el tema de la identidad, que es una Mm. lucha permanente, inclusive hay una terapia que se denomina terapia de la autenticidad dentro de la psicología, la terapia Gestalt. La terapia de la autenticidad está buscando que las personas logren identificar en lo profundo de su ser es eso que tú estás manifestando a través de tus obras. Entonces, hay una tendencia de que es cuando las personas son muy obedientes a las normas o a lo que se espera de uno, y la otra Sí, tendencia es rebelarse frente a lo otro, queriendo ser diferente, y que ambas tendencias, si se van a los polos, eh, a los extremos. pueden generar desadaptación, ¿cierto? Ahora, la adaptación para nosotros los seres humanos es supremamente importante porque encajamos en ciertos contextos, generamos Mm. conexiones, pero otra cosa es sobreadaptarse, que es hacer lo que otros quieren que hagamos. Y ahí es donde viene el gran Ujú. problema y el sufrimiento. Entonces, buenísimo esa diferenciación que nos haces frente a la lucha en la identidad, donde tenemos que estar cuestionándonos que hemos estado repitiendo porque otros nos formaron, bueno, y hay que decirlo, que
que uno en el crecimiento, cuando va cuestionando el papel de los padres, porque no hay padres perfectos, pero que hay que tener cierta revelación frente a las normas, pero también hay que aportarle al mundo, y ahí es donde viene el tema del sentido de vida y la misión de vida. Sí, sí, es verdad, o sea, aportarle al mundo desde lo que soy, no Ujú, desde lo que los demás quieren que yo sea. Eso es muy importante. De hecho, en realidad el tema de la identidad es muy tratado en la Biblia. Eh, el tema de la identidad es muy importante nosotros también abordarlo desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos aislar a quien creó el ser humano de su identidad, porque ya dijimos, o sea, quien creó al ser humano, quien crea una máquina es quien mejor para entender cómo funciona, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros vamos a la palabra, ahí podemos encontrar mucho sobre lo que es la identidad del ser humano. Nosotros desde antes de la creación ya teníamos una asignación, fuimos creados con una identidad y con un propósito. Dice la palabra que todo fue creado por Dios y para Dios, por Él y para Él. Y de pronto a algunas personas esto pueda sonar como que, uy, pero ¿por qué eso tan egoísta? Porque el ser humano creado para un Dios, o sea que uno no puede vivir para sí mismo. ujú, Pero si nosotros observamos el sentido de la existencia de todas las cosas que hay en el universo, nada existe para sí mismo. Todo tiene una sincronía y todas las cosas que existen para equilibrar lo que está alrededor, ejerciendo su tarea, ejerciendo su misión. Yo creo que ejercer la tarea que va acorde a nuestros valores, nuestros propios, a nuestro talento, eso, además de aportar, eso también equilibra la sincronía del universo cuando lo hacemos desde ahí, cuando lo hacemos desde la realización, desde la asignación que se nos ha dado. Entonces, mira que no es que ser para Dios sea simplemente vivir religiosamente, sino que Dios tiene un plan que es mucho más amplio y va mucho más allá de que tú vivas para ti mismo y que va mucho más allá de que tú vivas para sobrevivir, es que tú vivas para vivir realmente y que realices esos dones y esos talentos que se te han dado, ¿cierto? Es lo mismo, si una mariposa tiene alas es para que vuele, pero si esa mariposa no vuela, pues y simplemente vive como, sí, sí, vive siendo como un gusano toda la vida, eh, pues no va a ejercer esa labor que se le asignó, o una abeja, ¿cierto? Entonces sí es importante que cada uno entienda cuál es su identidad, cuál es su propósito, cuál es su asignación, y eso va muy alineado con nuestros dones, con nuestros talentos, y va muy alineado con la voluntad del que nos creó. así es. Bueno, hemos hablado así muy focalizadamente sobre el vuelo del abejorro, aunque nos dijiste que las tres obras están basadas en un eje central que es la identidad, pero quisieras de pronto hablarnos muy cortamente sobre edificando el altar y sobre el tercer libro de Silencios y Estrellas. Ujú. ¿Qué nos quieres Eh, compartir un poquito de esos dos últimos libros? sí, mira, Edificando el altar es un libro de un estudio bíblico que me impactó bastante porque es un libro sobre el estudio sobre el tabernáculo. El tabernáculo fue un lugar fue un espacio, fue como una tienda que Dios le dijo a Moisés cuando estaban en el desierto que edificara.
y que ahí él se iba a encontrar con el pueblo, ahí Ujú. iba a hablarles de su voluntad, era como un lugar de encuentro, un lugar santo, un lugar especial. El tabernáculo en realidad es un hito en todo lo que es el judaísmo. No sé si has escuchado el Arca de la Alianza, que la han buscado, que hay muchos mitos sobre esto. Bueno, en el tabernáculo se encontraba el Arca de la Alianza. Y todo este espacio es una maqueta miniatura de lo que es el santuario celestial, o sea, de lo que es el templo de Dios en el cielo. Es una miniatura, es un diseño mini del santuario celestial. Y a mí siempre me causó, la Biblia para mí es sensacional, o sea, la Biblia para mí es más allá de religión, es impactante porque tú hoy lees y encuentras una cantidad de tesoros que te enseñan, te llenan, y mañana vuelves y lees lo mismo y encuentras otras revelaciones y otras cosas mejores todavía. Estudiando este tema del tabernáculo, me llamó mucho la atención entender que la idea de Dios al poner al pueblo de Israel a hacer el tabernáculo era enseñarles cuál era la misión y la manera, la misión en que Jesús iba a llevarnos a nosotros a encontrarnos nuevamente con Él. Porque el ser humano y Dios hubo una distancia en el momento en que el ser humano decidió hacer su vida lejos de Dios, que fue eso sucedió en el Edén. El ser humano tenía la oportunidad de gobernar este mundo bajo la enseñanza que Dios le había dado, bueno, gobierne todo esto es suyo y solamente no haga esto, porque usted hace esto y no le va a ir bien. Pero era la decisión del ser humano, ¿cierto? Era la decisión del ser humano. Y cuando nosotros tomamos la decisión de hacer nuestras cosas a nuestra manera, bajo nuestras propias opiniones, nos hacemos responsables de lo que suceda. Ujú. Aunque Dios es amor y Dios es un papá, siempre nos va a amar, siempre va a estar ahí, pero siempre van a venir consecuencias de todo lo que hacemos. Y en el tabernáculo yo entendí, en esta enseñanza, en esta doctrina, entendí lo que es ser altar, ser templo, porque el templo y el altar no es un lugar físico. El templo y el altar no son las paredes y el adobe, o no es una estatua, o no es un lugar donde tú ubicas unas velas, unas flores. En la palabra se nos enseña, y sobre todo allí, que tú eres el templo y el altar es tu corazón. Diana, entonces, con estas tres obras, que es un compendio, como nos acabas de contar, sobre todo ese propósito que tenemos cada ser humano aquí en la tierra, cuéntanos un poco de tu última obra, que inclusive yo estuve en la Feria del Libro en Medellín cuando hiciste el lanzamiento. Bueno, Sí, cuéntanos un me poquito pudiste sobre acompañar. esa última producción que tuviste. Bueno, este último libro es un libro muy lindo. Este libro, yo creo que todos los escritores deben decir, ay, este libro es muy lindo. Todos deben decir lo mismo. Bueno, resulta que yo desde los 13 años escribo poesía, no, yo creo que desde antes, desde muy chiquita. Yo escribía entonces algunos poemas, los guardé, otros, bueno, se perdieron, otros se desaparecieron, se quemaron, etc. Entonces, hasta hace muy poco escribía poesía y decidí como recogerlos, todos esos poemas y hacer como una edición, organizarlos, pulirlos, buscar un editor que me hiciera pues como todo el trabajo profesional de edición, de estilo. Y saqué pues de Silencios y Estrellas, que es un poemario
donde está dividido por tres segmentos. El primero es en una etapa como más adolescente. El segundo es una etapa ya como más joven, más de la adolescencia a la juventud, pues ya plena. Y ya lo último, ya es lo más reciente, que es como esta etapa ya de la adultez, con mis hijos, con mi esposo, cuando ya empiezo a escribir, cuando empiezo como todo ese proceso de encontrarme conmigo misma, con Dios, con mi propósito. Entonces, inicialmente fueron poemas muy emocionales, poemas eh, donde se nota mucho como es muy marcada la depresión, la tristeza, emociones de esa manera. El enamoramiento, lo normal de la juventud, del caos de esa etapa. Poemas muy lindos, muy emocionales, muy maduros. En la segunda etapa se notan ya poemas un poco más maduros, pero ya más existenciales, poemas más sensuales, más eróticos. Y ya en la última etapa, ya poemas como ya un poco de más nostalgia, como de más aceptación, como que se nota como ese proceso, porque es como algo como, es como autobiográfico este libro, pero es en poesía. Entonces, de igual manera, al final, el último poema es muy lindo. El último poema se llama El Verbo. Y es un poema muy lindo porque se lo dedico a Dios, porque para mí Él es todo, es el principio, Él es el verbo, o sea, Él es la palabra hecha carne. Entonces, ¿quién mejor que un poema que se llama El Verbo para finalizar un libro de poesía? ¿Y nos quieres compartir un pequeño párrafo Fragmento. o fragmento? Bueno, sí, claro. Leamos, por ejemplo, El Verbo. Te lo voy a leer. Dice, en un principio era la palabra, la poesía, la perfección hecha vida, como una estrella fulminante que emerge de una existencia sin tiempo, como una gota de agua que calma el caos. En un principio fue la poesía, el amor perfecto, sin disfraces, sin dramas, sin máscaras, una melodía apacible y tierna. En un principio fue el principio, lo eterno, lo puro, lo pleno, la finalidad, lo inexplicable, lo indecible, lo más deseable de todas las conclusiones e historias. Fue en un principio el poema perfecto, sin distancias, sin profundidades, sin tiempos. Fue y es el ahora, el hoy, el ya, el para siempre. Ese es Vale, chévere. el último poema de Silencios y Estrellas. Buenísimo, muy bonito, claro que sí, apenas para cerrar esa obra. Diana, vamos a concentrarnos ahora, que nos cuentes un poco cuál ha sido el mayor reto en publicar tus libros o inclusive en el proceso de organizarlos. Bueno, eso tiene una cantidad de pasos que hay que dar, pero digamos, ¿te fue más retador el primero, el segundo, el tercero o todos o ninguno? O sea, Para mí fue más retador el segundo, la ujú. verdad. El primero fue un cuento infantil que la verdad me vino a mi corazón, a mi mente en una tarde. Ya fue cuestión después de pulir, de mirar ya pues todo el proceso de ilustración. De Silencios y Estrellas, como te digo, es una recopilación de poemas escritos en un lapso de 25 años. Entonces fue solo recopilar, fue solo pulir, bueno, ya el trabajo como de edición. Pero Edificando el altar es un libro que es un estudio bíblico. Entonces, y es llevarlo a la práctica, que no sea solo información, sino que realmente nos entrañe lo que es ser templo, lo que es ser altar. Entonces, es tener el cuidado de respetar lo que es la doctrina bíblica, lo que son los conceptos bíblicos, de no poner ni quitar,
de esto, ¿cierto? De no malinterpretar, de no sobrepasar las líneas y llevarlo también como a eso, como a esa vivencia, que sea algo que realmente se lleve a la práctica, a la vida, al día a día, al corazón, al ser humano, a lo que es el altar, a lo que es el templo. Entonces, para mí, este libro, Edificando el altar, sí fue retador porque es un estudio y es también es poner una postura, es vivirlo también. Claro que sí, súper bien. Y bueno, y en ese, ya que nos hiciste esa claridad, ¿sentiste que en algún momento em, tuviste la tentación de abandonar ese proyecto por las dificultades que se presentaban, sobre todo en esa segunda obra? Sí, hubo momentos en que ya finalizando el proceso, pues no abandonar la obra, pero sí momentos en los que ya uno dice, uy, no, ya, no lo quiero, no quiero escribir, porque si se pone, o sea, si es exigente. Es exigente, de hecho yo pues no soy profesional en el área de la escritura, entonces lo que hago no lo hago así profesionalmente, es una pasión. Creo que estoy en una época, en una etapa todavía de crecimiento, de mucho aprendizaje. Entonces, a pesar que conté con editores, con personas pues que me ayudaron en toda esa parte, pero sí es un reto y sobre todo cuando los libros son de esto, estudiar otros temas, digamos, la Biblia es algo delicado, de respetar cosas, de respetar. Entonces sí es complejo. Fue complejo para mí, pero lo disfruté, aprendí mucho y todavía es un tema que manejo bastante en redes porque yo trabajo mucho la identidad y el ser altar, el ser templo en redes sociales. Sí. Diana, ¿cómo ha evolucionado tu proceso de escritura desde entonces, desde que vienes publicando? Mira, yo en esos momentos estoy trabajando un libro y llevo ya, no he sido muy constante, la verdad. Estoy trabajando una novela. Es una novela fantástica. Es una novela que siempre requiere trabajo porque como la pienso, para que quede así de esa manera escrita y para que alcance lo que mi corazón quiero que alcance, siempre ha requerido de tiempo, de hecho investigar, porque es una cosmogonía. Es una novela fantástica, épica, con unos elementos muy interesantes, eh, elementos espirituales, elementos, o sea, una novela que tiene guerra, que tiene muchos conflictos en muchos aspectos. Entonces, creo que mi evolución y haber pasado primero por esos tres libros para mí fue muy, muy necesario y fue bastante importante. Y en esos momentos creo que he aprendido mucho, pero que ahora estoy escribiendo realmente algo que me mueve bastante. Entonces, para lo que es la escritura, si Dios nos presta la vida, yo creo que vienen cosas todavía mucho mejores. Ese proyecto en marcha. Cuéntales a las personas entonces dónde te encuentran, en cuál es tu red social más constante o bueno, cómo te contactan y si quieren tener tus libros y si de pronto tú vendes un paquete completo o los vendes individuales. Bueno, ya cuéntanos un poquito sobre eso. Ok. Bueno, mis libros en estos momentos los pueden encontrar en Amazon. Ahí de hecho tengo mi perfil de autor. Eh, este perfil de autor lo tengo en Instagram, ahí lo pueden encontrar, el acceso directo al perfil de autor de Amazon donde encuentran los libros. Yo estoy en estos momentos en las redes muy activas, estoy en Facebook, estoy en Instagram, eh, estoy también en Twitter y me encuentran como Diana Jaramillo, escritora. También Todo es tengo un igual, canal de YouTube. todo es Sí, igual. todos son igual. Diana Jaramillo, escritora.
Los libros los pueden conseguir por Amazon, pero también me pueden escribir directamente a mí. Yo también los puedo hacer llegar directamente aquí. Por fuera, En estos momentos yo vivo acá en Medellín y pueden pedirme los libros directamente por Amazon o por la página de Instagram. Por ahí también respondo los mensajitos, por ahí me han hecho pedidos a veces de libros y por ahí me pueden contactar y les puedo hacer llegar el libro a la dirección. buenísimo. Te agradezco a ti de verdad la invitación, agradezco esa bondad que tienes de abrir tu corazón, de abrir este espacio para escuchar mi opinión, para escuchar mi punto de vista, para dar a conocer a otras personas lo que tengo pues en mi corazón. Para mí es de verdad un placer estar aquí, un honor.